Buenas tardes, mi nombre es María Guerra, soy enfermera del Centro Canario de Transfusión, Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y hoy estoy aquí para hablarles de la donación de hemocomponentes por aféresis. Normalmente cuando las personas acuden a nuestros centros a donar, piensan que donan sangre, la bolsa de sangre total. Esta bolsa lleva un proceso. Cuando llega al laboratorio, se separa en 3 componentes. No solo es la bolsa de sangre total. Separamos en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Una vez llega la bolsa al laboratorio, las compañeras la introducen en la centrífuga. Esta centrífuga va a separar los componentes en 3. Glóbulos rojos, una línea media de plaquetas y plasma. Cuando ya ha hecho esta función, la centrífuga, pasamos la bolsa a una fraccionadora. Esta fraccionadora, empujando la bolsa hacia adentro, va a pasar un concentrado de hematíes hacia esta bolsa, una bolsa de plasma hacia esta y queda en medio un remanente de glóbulos rojos con una línea plaquetar y glóbulos blancos. Al separar los 3 componentes, obtenemos un concentrado de hematíes, una unidad de plasma y un remanente de glóbulos rojos donde encontraremos las plaquetas. Las compañeras del laboratorio vuelven a unir esa bolsa donde queda la poca cantidad de plaquetas, la unen a 4 o 3 bolsas más, que lo vemos aquí, y la llevan a una sola. Esta lleva una solución aditiva y la vuelven a introducir en una centrífuga. 4 bolsas unidas pasan a ser una pool de plaquetas. ¿Qué concluimos con esto? Que necesito 4 o 5 donantes de sangre para tener un pool de plaquetas. Les cuento esto como repaso de la charla anterior del compañero Fernando para que me puedan entender ahora lo que significa la aféresis, la donación de componentes por aféresis. ¿Qué significa aféresis? La aféresis es la separación de células. Es separación y extracción de células. Es una técnica similar a la donación de sangre, la aguja es igual pero es más corta y se realiza con una máquina a través de un sistema estéril de uso y desechable. La máquina va a realizar ciclos cortos de extracción y de retorno. Seleccionaremos previamente los hemocomponentes que queremos retirar. La máquina retira, por ejemplo, plaquetas y plasma y le devuelve la sangre al donante. Trabajará con ciclos cortos de extracción y de retorno. Por todo el sistema pasará anticoagulante. A la hora del retorno también le entrará un poco al donante. A veces el donante lo puede referir con un hormigueo y la mayoría de las veces no lo refiere directamente. ¿Cuáles son las características de la aféresis? Pues es un proceso más largo porque depende del número de plaquetas, peso y tamaño del donante. El proceso será más corto o más largo, en torno a los 40, 50, 60 minutos. La cantidad extraída de la volemia no puede superar el 13% en ninguna de las donaciones, ni siquiera de la sangre total, y las recomendaciones de la aféresis van a ser las mismas que para la donación de sangre total. El día de la donación por aféresis, mucho líquido, no hacer deporte, evitar calor, si fuma no fumar en 1 hora, etc. ¿Qué requisitos debe tener un donante para poder donar por aféresis? Primero que nada, un buen acceso venoso. Si no tenemos un buen acceso venoso, este tipo de donación no lo podemos realizar. Un mínimo de número de plaquetas, entre 150.000 y 180.000. A partir de ahí podríamos captar a este donante. Un mínimo de 1,60 de tamaño y 60 kilos. Si no cumple estos requisitos, no podríamos hacer la aféresis. En base a estos 3 valores, el número de plaquetas, el tamaño y el peso, el proceso durará más o menos. Como dije antes, en torno a los 40, 50, 60 minutos, depende del donante. Existen 2 posibles complicaciones cuando hacemos la aféresis. Como les comenté que por todo el sistema pasaba anticoagulante y le retornaba un poco al donante en la devolución sanguínea, pues a veces el donante lo percibe. ¿De qué manera lo percibe? Con un hormigueo en los labios. En el momento le daremos una pastilla de calcio al donante y en la máquina
manipularemos la entrada del anticoagulante al donante, la disminuimos para bajar la parestesia, para quitar la sensación de hormigueo del donante. Normalmente sobre la marcha este problema se pasa. La siguiente complicación sería un hematoma. ¿Por qué puede salir un hematoma con la aféresis? Porque a lo mejor la vena a la hora del retorno no aguanta la presión. Entonces, sobre la marcha aparecerá un hematoma y pararemos el proceso. También lo solventamos el problema en el mismo momento, poniéndole un poco de trombosis, frío y presión. Si vemos que al donante le ha aparecido un hematoma porque hemos tenido que parar el proceso, lo metemos en nuestro programa al día siguiente para llamarlo, para preocuparnos por su salud y por su brazo, a ver qué tal está. Normalmente la mayoría de los donantes solo se quedan con un pequeño hematoma sin molestia ninguna. Existen 3 tipos de donación por aféresis. Una de ellas, que es la más que utilizamos en nuestro centro, es la plaquetoplasma aféresis. ¿Qué extraemos con este tipo de donación? Extraemos plaquetas y plasma, 125 mililitros de plaquetas y 250 mililitros de plasma. El plasma con este tipo de donación siempre va a estar estipulado y las plaquetas, o sea, los mililitros siempre van a estar estipulados. Lo que cambia en el proceso de la donación de plaquetas es la riqueza. La máquina nos dará a elegir qué riqueza quiero yo. Puedo tener una riqueza de 3,5, una de 4 y una de 7. ¿Qué quiere decir la riqueza? Pues que, por ejemplo, una riqueza de 4 será mayor que la de 3,5, que el concentrado de plaquetas llevará más plaquetas en la de 4 que en la de 3,5. La de 7 que conseguimos con esta donación de plaquetas es una donación doble, una donación de 2 bolsas de plaquetas de 3,5. Normalmente este tipo de donación lo realizan personas que tienen muchas plaquetas porque el proceso se disminuye en el tiempo. Pues a lo mejor un proceso que puede durar 80 minutos en una persona normal, con valor de plaquetas normales, pues una persona que tenga el valor superior a esas plaquetas normales, pues durará menos tiempo. Este tipo de donación la podríamos realizar 24 veces al año, no es el caso. En nuestro centro lo hacemos una vez al mes, o sea, 12 donaciones al año. Mínimo una vez al mes, el donante ya después decide cuándo quiere volver. ¿Por qué se puede hacer una vez al mes? Porque en 48 horas tenemos las plaquetas recuperadas y el plasma las recuperamos en el mismo día. Por eso una de las recomendaciones es beber mucho líquido en el mismo día de la donación. El siguiente tipo de donación que podemos realizar mediante la aféresis es la plasma aféresis. Esto lo realizamos con menos frecuencia, pero también lo hacemos. Solemos extraer o 600 o 600 mililitros de plasma. Se los traemos a personas, a grupos AB positivo, porque son el donante universal en plasma. Es una donación que también se puede realizar una vez al mes y el proceso es más corto, está estipulado en 33 minutos. La máquina va a realizar en los 3 tipos de donaciones la misma técnica. Extrae sangre, retira plaqueta o retira plasma, lo que le hayamos programado, y le devuelve la sangre al donante. Por eso es muy importante, insisto, que tiene que tener el donante un buen acceso venoso. Y el tercer y último tipo de donación que tenemos con la aféresis es la eritroplaquetoaféresis. ¿Qué voy a extraer aquí? Extraeré un concentrado de hematíes, de glóbulos rojos, de 250 mililitros y un concentrado de 125 mililitros de plaquetas. Este tipo de donación solo se puede hacer cada 4 meses porque estamos extrayendo concentrado de glóbulos rojos o sea, en el momento la concentración de glóbulos rojos es tan alta que solo podemos hacerla cada 4 meses, como una donación de sangre total de la mujer. Normalmente se los traemos a personas con grupos negativos, porque como el stock normalmente de los grupos negativos suele estar bajo, pues si viene un donante que previamente ya sabemos que es cero negativo, por ejemplo, pues se lo informamos y normalmente el donante acepta, porque este proceso también dura 10 minutos más que los procesos normales, porque los glóbulos rojos son los últimos en salir y tardan un poco más. Ya finalizo con los 3 tipos de donaciones que tenemos y elegiremos el tipo de donación según el donante. De todas formas, lo más que extraemos en nuestro centro
y en los hospitales es la plaquetoplasma-aféresis. Voy a hablar ahora de la máquina que realiza la aféresis. Pues es una máquina que consiste en una pantalla donde nosotros vamos a meter todos los datos del donante y desde donde vamos a manipular la presión de retorno, la presión de extracción y la entrada del anticoagulante. Tiene unas bombas y una centrífuga. Entre las bombas y la centrífuga van a procesar la sangre del donante. La centrífuga es la encargada de separar y con el sistema que le instalamos a la máquina para poder extraer los hemocomponentes, se encargarán de separarlos y subirlos a unas bolsas que se las enseñaré a continuación para recolectar los hemocomponentes que hayamos seleccionado previamente. Para poder extraer la sangre y realizar este proceso necesitamos un sistema que le debemos instalar a la máquina. Existen 3 tipos de sistemas porque existen 3 tipos de donación. Aquí tenemos el sistema, si vamos a realizar una donación de plaquetoplasma-aféresis, este es el de plasma-aféresis y este es el de eritoplaquetoaféresis. Como ven, llevan una referencia debajo. ¿Por qué? Porque la máquina, cuando la estamos montando, llega un momento que nos pide la referencia del sistema que vamos a introducir, para ella saber qué hemocomponentes nos va a ofrecer para nosotros extraerlo desde la máquina. Los sistemas están compuestos por un cassette, por unas bolsas recolectoras, que es donde se van a introducir los hemocomponentes cuando la centrífuga los separe, y por un cinturón. Este cinturón irá introducido en la centrífuga. Pasamos al procedimiento de la donación. En este punto tenemos la recepción del donante, la preparación de la máquina, la obtención del producto y la finalización del proceso, que ya se los indico más adelante. El donante llegará a la recepción y rellenará un cuestionario, un registro, como cuando hace la donación de sangre total. Una vez rellene el registro, pasará a la sala médica con el médico. El médico hará la entrevista oportuna, como cuando van a donar sangre, tomará las constantes y le dará un consentimiento informado para que lo firme. Este consentimiento lo va a tener que firmar el donante cada vez que venga a donar plaquetas, plasma o eritroplaquetoaféresis. La primera vez que el donante viene le creamos una carpeta. Le creamos una carpeta con una hoja de tipaje, que es donde vamos a poner todos sus datos personales y el hemograma, las células que tenga ese día, porque ese hemograma lo llevaremos sobre la marcha al laboratorio. Y con la hoja del consentimiento le creamos una carpeta. Una vez pase la entrevista médica, que ya el médico le dé el apto, pasará a la sala de extracción con el enfermero. El enfermero ya habrá elegido el sistema previamente porque ya sabe lo que el donante va a donar. Empezará a montar el sistema, a introducir los datos a la máquina, a seleccionar el tipo de donación y a realizar la extracción. Comenzamos a montar la máquina. La máquina nos va diciendo todos los pasos a seguir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar el sistema. Nos los indica aquí. Le indicamos a la máquina que le vamos a colocar el sistema. Un sistema que previamente ya hemos elegido. La máquina nos está pidiendo la referencia del sistema para ella saber qué hemocomponente me va a ofrecer. Comenzamos a preparar la máquina. Vemos a la compañera cómo está montando la bolsa recolectora y ya ha puesto el cassette. Y ahora procedemos a introducir el cinturón en la centrífuga. El cinturón va acoplado, este es el cinturón, va acoplado a la centrífuga. Por todo este sistema es por donde pasa la sangre, por eso tiene que llevar anticoagulante. La máquina nos sigue indicando los pasos a seguir. En este caso cerramos las pinzas que van al donante y a la solución aditiva del final. Y por último, antepenúltimo, perdón, la máquina está en este momento extrayendo todo el aire del sistema para evitar que cuando nosotros hagamos la venopunción le pase aire al donante. Y en este paso nos va a pedir que le introduzcamos el anticoagulante que ya les comenté antes, que al donante también en el retorno le pasaba un poco.
Por todo el sistema tiene que pasar anticoagulante. Ahora procedemos a meter los datos del donante, información del donante. La máquina nos va a pedir el sexo, el tamaño, el peso. También nos pedirá el grupo sanguíneo, el hematocrito, y las plaquetas. Estos datos, el hematocrito y las plaquetas, se los vamos a meter con los datos de la analítica anterior, porque cuando extraigamos el tubo del hemograma lo llevaremos sobre la marcha al laboratorio para ver la cantidad de plaquetas que tiene ese día y también la cantidad de hematocrito y su hemoglobina, porque los requisitos para la donación de plaquetas también son iguales que para la donación de sangre en cuanto a hemoglobina me refiero. Otro paso que nos pide la máquina es que seleccionemos el tipo de donación que vamos a realizar. Si le hemos metido, por ejemplo, el sistema de plaquetos y plasma, pues nos va a preguntar ¿qué riqueza quieres de las plaquetas? Pues yo veré qué riqueza quiero, depende del número de plaquetas que tenga el donante, elegiré la riqueza 3,5, 4 o 7. En base a lo que yo elija, el tiempo será mayor o menor. En el caso de esta foto, es si introducimos el sistema de eritroplaquetoaféresis. Nos está diciendo que va a extraer 250 mililitros de Matías y que qué riqueza quiero. En este caso elegimos una de 3,5. La siguiente pantalla es un resumen de los datos que yo le he introducido a la máquina. Me está diciendo que es una mujer de 1,60, de 60 kilos, la volemia que tiene, el grupo sanguíneo que es y el número de plaquetas que tiene. Procedemos ahora a la venopunción, al pinchazo. Como les comenté antes, el pinchazo es el mismo que la donación de sangre. La aguja es igual, pero más corta. En todo el proceso, el donante está sin presión en el manguito. Cuando ya comenzamos la extracción, hemos llenado ya la bolsa satélite. De aquí vamos a extraer los 4 tubos, los mismos que traemos para la donación de sangre. La diferencia es que sobre la marcha aquí vamos a llevar el tubo de hemograma al laboratorio para ver el número de plaquetas, la cantidad de hematocrito y hemoglobina. Una vez hayamos traído esos datos, se lo tenemos que meter a la máquina para que nos diga cuál va a ser el tiempo real de duración del proceso. Aquí ya está el donante pinchado, ya hemos comenzado la extracción. En este caso hemos indicado que vamos a traer una bolsita de plaquetas de 3,5 y un concentrado de plasma de 250 mililitros. En esta foto vemos cómo, no se ve el funcionamiento porque no está en vídeo, pero vemos cómo se está llenando la cámara de sangre y ya aquí, poco se aprecia, pero algo se aprecia, cómo ya está subiendo el plasma hacia las bolsas recolectoras. En la siguiente diapositiva lo que les quería contar es cómo manejamos nosotros la máquina a la hora de las presiones de extracción y de retorno. Desde esta pantalla nosotros vamos a manejar, por ejemplo, el donante, el flujo de extracción es bajo, pues la máquina nos va a dar una alarma. Esta línea azul o verde que se ve ahí va a bajar y se va a convertir en una línea amarilla y nos comienza a pitar una alarma. ¿Qué nos está informando la máquina? Que la presión de extracción va baja, está siendo baja. Entonces nosotros le indicamos al donante que le ayude a la máquina bombeando. Normalmente se corrige bombeando el donante. Esto suele pasar a veces porque la presión de extracción es baja. En esta vemos la presión del retorno. ¿Qué estamos observando aquí? Pues que el retorno no suba, porque puede pasar que la presión del retorno vaya aumentando y al final le puede hacer daño a la vena. Desde esta pantalla también podremos bajar la presión del retorno, bajar la presión de extracción o subirla, y también bajaremos, cuando el donante refiera hormigueo, que es por la hipocalcemia, bajaremos la entrada del anticoagulante, que desde aquí también lo podemos hacer. Cuando ya bajamos la entrada del anticoagulante y le damos la pastilla de calcio que les comenté antes al donante, ese problema se solventa. Por último, en el último paso de lo que es la extracción y el retorno sanguíneo, aquí ya está haciendo la última devolución sanguínea a la máquina y nos lo especifica, devolución sanguínea en curso. Una vez finalice esta devolución sanguínea, aquí también nos está indicando la máquina que ya ha extraído la bolsa de plaqueta de 3,5 y la unidad de plasma de 250 mililitros.
Esta pantalla nos indica que retiremos aguja ya y que sellemos el anticoagulante. Una vez hagamos esto, ya retiramos aguja y sellamos el anticoagulante, tenemos el producto final. En este caso tenemos aquí una plaquetoplasmaféresis. ¿Qué nos indica la máquina? Que le introduzcamos una solución aditiva. Esta solución aditiva es un conservante, pues ya que las plaquetas tienen pocos días de vida, pues para que le ayude a estar 2 días más. Al igual que la eritroplaquetoaféresis, al final la máquina nos pide que le introduzcamos una solución aditiva para los glóbulos rojos y para las plaquetas. En el caso de los glóbulos rojos es lo mismo, para conservarlos a 42 días a 4 grados. El último paso de la pantalla, antes de retirar el material, nos está indicando que ya está finalizando la solución aditiva que le estamos introduciendo, en este caso las plaquetas, y que cuando ya finaliza esto y termina el proceso suena una alarma y nos indica la máquina que sellemos todos los productos para que no haya ningún problema. Después de sellar todos los productos, procedemos al desecho de los residuos, a retirar los productos y a rotularlos y a recopilar la información que nos dé la máquina de todo lo que hemos hecho con el donante. Aquí vemos cómo la compañera ya está retirando todo el sistema, todo eso va a los contenedores amarillos. Aquí recopilamos toda la información que la máquina nos da, nos dice cuánto volumen ha procesado, a qué hora terminó, con cuánto hematocrito y plaquetas se va el donante, qué flujo de extracción ha habido durante todo el proceso, qué anticoagulante le ha entrado al donante, cuántos mililitros al donante, a las plaquetas y al plasma. También nos informa todo eso. Todos esos datos los vamos a volcar en esta carpeta, que es el consentimiento que el donante ha firmado con el médico. Además de todo eso, también podemos indicar aquí pues posibles complicaciones, si le hemos dado alguna pastilla de calcio, si hemos tenido que bajar el retorno, en qué brazo lo hemos pinchado y la firma del enfermero que lo ha atendido. El producto final sería este. Esto sería una plaquetoplasmaféresis y esto una eritroplaquetoaféresis. Una vez tengamos ya el producto en la mesa de trabajo, lo rotulamos y lo llevamos al laboratorio. Por último, ya en este procedimiento, antes de que el donante se vaya de la sala, le creamos una cita posterior. Normalmente es al mes, mínimo es un mes. Ya el donante decide cuándo quiere volver. Le damos las recomendaciones a seguir de ese día, que son las mismas que la de donación de sangre total. Como les dije antes, mucho líquido, no hacer deporte, si fuman no fumar en 1 hora, evitar calor, alcohol 4 horas, etcétera. Y ofrecerle un refrigerio. Lo mismo que hacemos con los donantes de sangre. ¿Cuál es el beneficio de la aféresis? Pues que solo necesito un donante, no necesito 5 para obtener, por ejemplo, un concentrado de plaquetas, una unidad de plaquetas. Otra de los beneficios es que el donante puede venir con mayor frecuencia, ya que las plaquetas están recuperadas a los 2 días y el plasma pues en el mismo día se recupera. Y que también tenemos una mayor fidelización con estos donantes de plaquetas. Se presentan 2 grandes inconvenientes, por eso le damos tanta importancia a la aféresis y poco a poco se va conociendo más e intentamos nosotros mismos ir informando a los donantes, porque los 2 grandes inconvenientes que tenemos para obtener las plaquetas es que desde la bolsa de sangre necesito 4 o 5 donantes de sangre para obtener un pool de plaquetas. Y desde la aféresis que no todos los donantes son candidatos, porque primero que nada tienen que tener una buena vena, no todos los donantes tienen una buena vena para poder aguantar los ciclos de extracción y retorno de la máquina. En base a estos 2 inconvenientes, pues se nos crean unos objetivos súper importantes a todos nosotros, los sanitarios que trabajamos en el centro de transfusión, que es captar y fidelizar donantes tanto de sangre como de aféresis, en este caso de aféresis porque es de lo que les estoy hablando. ¿Cómo captamos a estos donantes? Cuando el donante viene a donar sangre, pocas personas o pocos donantes conocen lo que es la aféresis,
o bien nos preguntan porque ven a otra persona donando en el momento, o bien el personal sanitario le vemos la vena, principalmente lo primero que miramos la vena, y ya también miramos lo que es las plaquetas, el peso y el tamaño, y procedemos a la información del procedimiento para ver qué es lo que nos diría el donante. Me atrevería a decir que el 99% de los donantes acceden a donar por aféresis después de nosotros haberlo informado, y cuando ellos al final acceden, pues lo que hacemos es que le damos una cita a los 2 meses después de la donación de sangre total, o le damos una cita a los 2 meses o lo llamamos en 2 meses para darle una cita. Como a los 2 meses normalmente el donante se olvida, pues lo que hacemos es que el día anterior llamamos para confirmar la cita, para recordarle que deben tomar una dieta pobre en grasa para que no nos aparezcan los productos, y para preguntar si han tomado aspirina o antiinflamatorio, porque en el caso de que hayan tomado aspirina o antiinflamatorio, contraindicaría para la donación en 2 o 5 días, depende de la medicación que hayan tomado. ¿De qué manera fidelizamos o intentamos fidelizar al donante? Pues dándole un trato amable y hacerle pasar un rato agradable dentro de todo lo posible de lo que es la donación de sangre o por aféresis. Darle las gracias a todos los que me están escuchando, a los donantes que sin ellos no podríamos hacer nuestra labor ni podrían llegar la sangre a su destino, y también al aula de pacientes, que no lo di en el inicio, por habernos invitado a participar en estas charlas y hacer así un poco, darnos a conocer al resto de la población que poco nos conocen. Muchas gracias y no sé si alguien tiene alguna pregunta.